tema específico es la vacunación contra influenza. Recordar, la vacuna contra la influenza, la campaña nacional en el sector público inició el 1 de octubre. Desde entonces, con un mes de anticipación, ya teníamos garantizadas las vacunas. Y aquí quiero dar varios mensajes. Esta tarde, cuando venía en camino, escuchaba en una estación de radio que le hacían una entrevista a la directora médica de la empresa Sanofi Pasteur, que es la que le vende las vacunas al gobierno mexicano, la doctora Alejandrina Malacara Villaseñor, una médica muy destacada, amiga nuestra, comentaba con bastante detalle lo que está ocurriendo con las vacunas. La entrevistadora insistía en un tema anecdótico. Hemos visto gente que va al centro de salud y no encuentra las vacunas. Desafortunadamente, la entrevista, a pesar de la elocuencia de la doctora Malacara, parecía estar distorsionando nuevamente el mensaje a una idea de que hubiera desabasto. No hay desabasto de vacunas contra la influenza en México. Compramos, precisamente con esta empresa, Sanofi Pasteur, 36,5 millones de dosis de vacunas contra la influenza. Estas compras están garantizadas porque existe un contrato multianual que se estableció en 2015, en la administración pasada. Es un contrato de varios años que garantiza que Sanofi Pasteur le venderá a Birmex, la empresa pública, y a su vez Birmex a la Secretaría de Salud, vacunas contra la influenza. Entonces no se preocupen de especular si hay o no vacunas y si habrá o no desabasto. Están las vacunas. Ahora, tengamos claro, las vacunas no están en un refrigerador en cada centro de salud esperando a ser utilizadas. La empresa fabricante las va trayendo desde su centro de producción, que está en otras partes del mundo. La casa matriz está en Lyon, Francia, y desde ahí las van trayendo, y conforme van llegando en embarques programados, calendarizados, se inspeccionan por parte de la autoridad sanitaria, por parte de COFEPRIS, y se distribuyen a las entidades federativas, y al llegar a los estados en almacenes centrales, pasan a las jurisdicciones sanitarias y a los centros de salud. ¿Puede pasar que llegue una persona y en ese momento ya no haya vacunas? Sí, claro que puede pasar, porque la demanda ha aumentado, la expectativa es muy grande, lo cual es muy bueno. En todos los años previos era muy difícil que se agotaran las vacunas públicas, gratuitas, porque la gente no tenía un interés suficiente para ponérsela. Hoy, afortunadamente, hay un gran interés, parece claro que derivado de la conciencia que nos ha causado la pandemia de COVID. Entonces, hay una demanda adicional y puede pasar que en una semana específica o en otra haya personas que lleguen, se acabaron las vacunas. A la semana siguiente hay otro embarque y va a haber vacunas. Entonces, por favor, comunicadoras y comunicadores, ayúdenle a México a que se concentre en lo que es relevante. 36,5 millones de vacunas que serán destinadas, como lo dijimos, desde el 1 de octubre, aquí en este salón, el día que nos vacunamos para ilustrar el inicio de la campaña. Lo dijimos también el año pasado, el 16 de octubre, cuando hicimos lo propio. Se destinan a personas con las comorbilidades, las enfermedades crónicas, que les hacen más susceptibles de complicarse, a personas de 60 y más años de edad, a niños de 5 o menos años de vida, de 6 meses a 5 años, a embarazadas, porque todas estas personas tienen un mayor riesgo de complicarse o incluso de morir por influenza. ¿Por qué no se usa vacuna en las demás personas? Es una pregunta perfectamente legítima. Porque la vacuna contra influenza, la que se compra en México de esta empresa, las que producen otras empresas farmacéuticas en todo el mundo, las vacunas contra la influenza no son suficientemente efectivas para reducir la transmisión de la epidemia. No es propósito de la vacunación contra influenza en ninguna parte del mundo reducir la propagación de los virus influenza. No es ese el propósito.
irremediablemente la tercera parte de todas las poblaciones del mundo, la tercera parte se va a infectar de influenza, tenga o no tenga síntomas. Afortunadamente, solo una proporción pequeña, que generalmente se estima entre el 5, 8 y hasta el 12% de las personas con síntomas van a tener enfermedad grave. Para reducir esa probabilidad es que se utiliza la vacuna contra influenza. Ponerla en personas que tienen bajo riesgo de complicaciones, básicamente lo que resulta es en desaprovechar la capacidad de la vacuna, porque su contribución para reducir la probabilidad de infectarse y la probabilidad de propagar es francamente mala, es muy baja. En cambio, para reducir el riesgo de complicaciones es razonablemente alta. Esto está muy documentado todos los años, desde hace muchos años. Hay investigación al respecto. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, por ejemplo, estiman 2 veces al año la efectividad de la vacuna, y está documentado que en el mejor de los casos se logra un 45% de reducción del riesgo de infección. En cambio, se logra cerca del 70-80% de reducción del riesgo de hospitalización. Entonces, esta es la situación. Por favor, ayúdenos a conferir este mensaje para que no empiece esta idea especulativa de que hay escasez o de que pudiera haber una intención de no vacunar a otras personas. Esa es la razón, es una razón técnica. ¿Cómo vamos? Lo vamos a estar informando todas las semanas. Los cortes de información ocurren los miércoles. La doctora Veras, directora del Centro de Salud para la Infancia y Adolescencia, que administra el Programa Nacional de Vacunación, incluido el de la influenza para todas las edades, nos prepara esta tabla. Y vean ustedes lo que se ha logrado de los grupos de atención, los grupos blanco, como le llamamos técnicamente. El personal de salud fue el primero que empezó a vacunarse, incluso antes del 1 de octubre. ¿Por qué razón? Porque está claramente identificado que el personal de salud no solo puede tener un mayor riesgo de infectarse, ellas y ellos mismos, sino de propagarlo a poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? Las personas enfermas, quienes están en los hospitales, quienes van a los centros de salud. Por distintas razones, su condición de salud los hace ser más susceptibles a complicarse si es que se infectan. El personal de salud puede ser el vector, puede ser el transmisor. Entonces, al vacunar prioritariamente al personal de salud, se está protegiendo no solo al propio personal de salud, sino a las personas enfermas, a las pacientes y los pacientes. O sea, está claramente priorizado. 75% del personal registrado en el sector público, aquí está la meta, casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras, y llevamos 3/4 partes. Otras poblaciones embarazadas, se estima que para el periodo, que es la mitad de un año, octubre a marzo, cada año nacen en México 2.3 millones de niños, quiere decir que hay esa cantidad de embarazos, y en el periodo de 6 meses hay esta cantidad, 13% están ya vacunadas, irán apareciendo las mujeres embarazadas y se puede administrar desde el primer trimestre del embarazo. Ojo, la vacuna contra la influenza se puede poner en el embarazo a las mujeres sin que corran riesgo ni las embarazadas ni sus hijos en formación. Población de riesgo es el conjunto, ahí está un asterisco que habla del conjunto de personas que tienen diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión, viven con VIH, usan esteroides, usan inmunosupresores, padecen cáncer, etcétera. Todo ese conjunto está estimado en 7.2 millones y 13% ya se ha logrado. 60 y más años, 10%, 6 meses a 59 meses, es decir, poco antes de los 5 años, 7%. Otros grupos específicos, 12%, y ahí está el total, que es 8% general. Lo vamos a ir informando. Si nos pasa a la siguiente, también de manera gráfica. Aquí se ve
La meta que tenemos, esta es la meta al 14 de octubre, hoy es 16, el miércoles estará la meta, todavía hay varias entidades federativas que están lejos de la meta y hay que acelerar el paso. Y así, hasta que esto se vaya llenando al 100%. La meta es 36,5 millones de vacunas, ponerlas a la población de riesgo, a la población blanco, antes del 31 de diciembre. Y cuidado, una tentación grande es, para acelerar el cumplir la meta, vacunar a quien no le corresponde. Eso va a resultar en un desperdicio de la vacuna. Entonces, no caigamos en eso, que se la ponga quien va a tener un beneficio individual, colectivo, ambos, para vacunarse. La siguiente, por favor. Un anuncio especial, lo relaciono con la pregunta que nos hizo Liliana Noble de Pulso Saludable hace 2 días. Efectivamente, teníamos informes de venta ilegal de la vacuna contra la influenza. ¿Por qué el martes no dijimos nada? Aquí declaré, no quiero decir en este momento, porque estábamos haciendo las denuncias a los cuerpos de seguridad. Si anticipábamos información, obviamente vulnerábamos el operativo de seguridad. ¿En qué consiste este asunto? 1. Hemos detectado robos francos, abiertos, en este caso a una de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue la que el martes o miércoles se comentó. Pero existe otra modalidad, que es el robo hormiga. Al interior de las instituciones existe sabotaje, existe alguien, proceso de investigación, puede ocurrir en más de una unidad, puede ocurrir en almacenes centrales, en almacenes periféricos, en punto de servicio. Hay quien extrae vacuna del sector público y la vende a entidades privadas, que van desde consultorios individuales, doctor, doctora, perengana de tal, hasta estaciones de vacunación, unos que le llaman centros de vacunación o centros de vacunología privados. Hemos detectado ya documentación sobre cotizaciones de venta, hemos detectado anuncios, doctor fulano de tal, póngase esta vacuna y si usted quiere venga y la ponga, entre 500 y 800 pesos. ¿Cuál es la vacuna y por qué estamos seguros que es una vacuna ilegalmente vendida? Porque es esta vacuna que se llama Vaxigrip. Vaxigrip es una marca registrada de Sanofi Pasteur de venta exclusiva al sector público. Es decir, el gobierno la paga, pero usted no la paga, no puede pagarla. Si la paga, es un acto ilegal. Nadie debe pagar por la vacuna Vaxigrip. La venta de esta vacuna Vaxigrip es ilegal. Quien la pague está contribuyendo a un delito. Quien la venda está cometiendo un delito. Quien se la venda al que la vende está cometiendo un delito posiblemente mayor. Entonces, cuidado. La vacuna Vaxigrip en México es gratuita. Insisto en decir la marca para que nadie se confunda. Vaxigrip es la vacuna pública, es gratuita. Si usted le ofrecen esta vacuna, si usted va a ponerse esta vacuna, véala por favor. Memorice el nombre, Vaxigrip. Si a usted le quieren vender esta vacuna, es una vacuna robada. No hay más, está robada. Consecuencias para usted si va y se pone esta vacuna. Puede ser que la vacuna no conservó la calidad de la red de frío, que se calentó porque estuvo fuera del refri, porque no tiene una trazabilidad de su conservación, podría estar adulterada. Entonces, cuidado, hay un riesgo adicional. No solo que usted podría estar cometiendo un delito por comprarla, no solo que quien se la vende indudablemente está cometiendo un delito, sino que podría ser una vacuna no confiable en términos sanitarios. Podría ser una vacuna insegura si usted la recibe en una entidad privada. Si la recibe en una institución pública, se cuidan los protocolos de conservación en la red de frío. Vaxigrip no se vende. Ahora, punto y aparte, que no está en una diapositiva, aprovechamos para anunciar lo que Sanofi también ya denunció. Si quiere, quíteme esta para que no se confundan. Fluzone. No estoy haciendo promoción,
estoy anunciando para que no haya confusión con la población. En México hay otra vacuna que fabrica el mismo laboratorio, Sanofi Pasteur, que se llama Fluzone. Fluzone cuadrivalente es una vacuna que se vende al sector privado. No se vende Fluzone al sector público, o el sector público no compra Fluzone. Fluzone no está todavía disponible en México, en ningún consultorio médico, en ningún centro de vacunación, en ningún punto de servicio usted va a encontrar Fluzone legítima, porque los lotes de Fluzone están en el proceso de liberación por parte de COFEPRIS. El proceso de inspección y liberación ha seguido los cauces apropiados a partir del momento en que la compañía Sanofi Pasteur los presentó. También no se vayan a confundir pensando es que COFEPRIS lo está retrasando. No, en el momento en que se le entregó a COFEPRIS y siguiendo los procedimientos conocidos y establecidos, se está haciendo la inspección y la liberación para garantizar su viabilidad, su seguridad. Pero Sanofi ha determinado que no va a ocurrir que antes del 1 de noviembre esté Fluzone cuadrivalente al público que la va a pagar en el sector privado. Entonces, si a usted en este momento, durante octubre, le venden Fluzone cuadrivalente, es una falsa vacuna. Es una vacuna que podría estar adulterada, podría ser completamente anómala. Entonces, mucho cuidado. Y paciencia, por supuesto, si usted es una persona que no va a servicios públicos o no es derechohabiente de la Seguridad Social y generalmente compra en las farmacias o adquiere con su médica, su médico privados la vacuna contra la influenza, paciencia. A partir de noviembre la tendrá también en acceso en el sector privado. Esa es la información. Vamos a abrir entonces a preguntas. Empecemos con